Juan 3, versos del 25 al 30. Leemos para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que le dije: yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mis amados, tenemos un tema, como siempre en el día de hoy, a cual hemos titulado Quitando el yo para llenarnos de Cristo. Quitando el yo para llenarnos de Cristo. Mis amados, para nosotros hablar de este tema, entiendo necesario hablar de Juan Bautista. Juan Bautista, un hombre del que Dios testificó. Ya los profetas Isaías y Malaquías habían escrito sobre Juan Bautista. En Isaías 43 dice: voz del que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan Bautista, una voz fuerte, una voz valiente en esos tiempos tan difíciles, anunció la llegada del Mesías. Él fue, mis amados, quien bautizó a Jesús y proclamó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista era hijo de Elizabeth y Zacarías. Tenía parentesco, es decir, vínculos consanguíneos con Jesús. Eran familia de sangre. Su nacimiento milagroso fue predecido por el ángel Gabriel, al igual que el de Jesús. Sus padres pertenecían al linaje sacerdotal de Aarón y ambos eran considerados justos ante el Señor. Así es. El nacimiento de Juan fue un milagro, ya que Elizabeth era estéril, y tanto ella como Zacarías eran muy ancianos. Pero ¿sabes qué? La fe de Elizabeth dice que oraba siempre a Dios pidiendo un hijo y sus oraciones fueron escuchadas. Wow, la fe. Zacarías cuestionó al ángel y como consecuencia el ángel le dijo que permanecería mudo hasta que se cumpliera la profecía, y así fue. En Lucas 7:28 Jesús dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí vemos la importancia de pertenecer al reino de Dios. Y yo pregunto, amada Josefina, amados hermanos, ¿conocemos nosotros, entendemos nosotros lo que Cristo nos quiso decir ahí? Jesucristo está poniendo como ejemplo que Juan Bautista fue el mayor de los hombres nacido de mujer. Por consiguiente, mis amados, tenemos que entender y irnos al Génesis, comenzar por ahí,
y ver los grandes hombres de Dios. Voy a mencionar 3, por ejemplo, Abraham, Moisés, ¿quién más? Jacob, solamente por mencionar 3. Hombres que marcaron un hito, hombres que hicieron historia en la fe, en la obediencia, porque amaron a Dios, porque fueron fieles a Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos, mis amados, y nos vamos a esos grandes hombres de Dios que, como dije, marcaron la época, y viene Jesús y me dice: el que no miente, el que no confunde, el que no se anda inventando falacia, dijo, testificó de Juan, el más grande de lo nacido de mujer. ¿Y qué es lo grande de todo esto? Que él dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. ¿Y usted está orgulloso de sentirse parte del reino de Dios? ¿Usted cree que es cualquier cosa? No, amados. Por eso nosotros tenemos que venir delante del Señor cada día, agradecerle, pedirle perdón, arrodillarnos, humillarnos ante Dios, porque lo que Él ha hecho con nosotros es algo indescriptible, mis amados hermanos. Nos dio potestad de ser hijo de Dios. Eso es demasiado. Cuando usted compara la fragilidad del hombre, la fragilidad, todo lo que hay en el hombre, la debilidad, cuando usted compara qué es el hombre para que te acuerdes de él, dijo el profeta. ¿Qué es el hombre? Y aún así, Dios nos pone en esta condición y dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, refiriéndose a Juan Bautista. Y para que usted entienda que no somos cualquier cosa, ponga atención a lo siguiente. Juan Bautista fue comparado con el profeta Elías. Su nacimiento milagroso fue predicho por el ángel Gabriel, al igual que el de Jesús. El nacimiento de Juan fue un milagro, ya que Elizabeth era estéril y tanto ella como Zacarías eran muy ancianos. Juan fue el último profeta del antiguo pacto. Pero escuche ahora las características principales de Juan. Era humilde. Juan declaró varias veces que Jesús era superior en Marcos 1:7, Juan 1:19 al 23 también. Juan era un hombre justo y santo, según Marcos 6:20. Se enfocó en preparar el camino para Jesús, no en hacer milagros, sino en preparar el camino, cumplir con su misión, Juan 10:41. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba de langosta y miel silvestre, Mateo 3:4. Él y sus discípulos ayunaban con frecuencia, Mateo 9:14. Juan el Bautista tenía una personalidad fuerte y predicaba el arrepentimiento de los pecados con autoridad y poder, Lucas 3, de 7 al 9. Anunció la llegada del reino de Dios, Mateo 3:2. Juan confesó públicamente que él no era el Cristo ni Elías, porque muchos comparan a Juan y dicen que es Elías. Aquí nos dice que no. Juan 1:19 al 21. Reconoció a Jesús como el Mesías, el Cordero de Dios, Juan 1:29 al 34. Profetizó que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, Mateo 3:11. Su predicación atrajo multitudes al río Jordán, donde él los bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, Mateo 3, verso 3 al 6. Fue valiente, atrevido y frontal en su predicación. No se andaba con rodeos, Marcos 1:5, Mateo 3, verso 7 y capítulo 14, verso 4. Juan reprendió a los religiosos y políticos de la época, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 7 al 8. Finalmente, Juan sufrió el martirio y murió decapitado
se dice que a la edad aproximada de 35 años. Muy joven muere Juan. Mateo capítulo 4, versos del 10 al 12. Mis amados, y usted dirá, ¿y por qué hablar tanto de Juan el Bautista? Es para que podamos comprender lo que queremos enseñarle en el día de hoy. Ese hombre de quien Dios testificó, mis amados, de que Jesús testificó que era el mayor entre los hijos de mujer, ese hombre era un hombre humilde, obediente a Dios, fiel a Dios. En una ocasión él dice, yo no puedo ni siquiera inclinarme a quitar la sandalia del que viene, enarbolando la grandeza del Hijo de Dios. Pero Juan Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Los discípulos de Juan, como leímos, van donde Juan como celoso y dice, mira, del que tú hablaste, del que tú anunciaste, del que tú dijiste que venía, hay una gran multitud de aquel lado del río que le siguen a él. ¿Y qué dice Juan? Él es el esposo. ¿Qué tengo yo que sentirme enojado o celoso o lo que sea, si él es al que yo vine a anunciar? Si es eso, a mí me regocija en el alma, en mi corazón, porque ya se cumplió la profecía de la cual anunció Isaías, Zacarías y otro profeta, y de lo que yo anuncié, dice Juan. Yo lo anuncié. O sea, ¿cuál es el espanto? De él era que yo hablaba, del Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, el tema de hoy, mis amados, quitando el yo para llenarnos de Cristo. Cuando vemos la enseñanza de Juan el Bautista, que él dice es necesario que yo mengüe, es un llamado a nosotros, hermana Josefina, a que cada día nosotros tenemos que menguar, ¿sabe qué? En el yo. ¿Para qué? Para que Cristo pueda llenarnos de Él a través de su Santo Espíritu. Porque si usted, vamos a poner esta pequeña ilustración. Usted quiere mezclar un café con leche, pero la taza de café, la taza está llena de café. ¿Qué usted tiene que hacer, Josefina? Tiene que vaciar café para poder echarle la leche, porque no hay espacio. Cuando nuestra vida está llena de egoísmo, llena de sentimientos encontrados, llena de rencor, llena de egolatría, de idolatría, de ese yo que muchas veces reina en nosotros, mis amados, ¿sabe qué? Es necesario vaciar eso para que Cristo pueda entrar y llenarnos de Él, mi hermana Josefina. Así es, mi hermano Agustín. Hoy en día, las cosas se ponen un poco difíciles, en el sentido que a veces hay predicadores que no les gusta predicar junto con el otro, porque a veces el manto y eso que tiene el otro y muchas cosas. Yo nunca oí diciendo al apóstol Pablo, pues, de Juan, ¿verdad? Hablando de Juan y de Mateo, de Timoteo, sino que ellos predicaban la palabra de Dios. Pero bueno, estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Me gusta la característica de este personaje, muy bien, porque realmente, hermano Agustín, en los Estados Unidos, ¿quién es el más importante terrenalmente? El presidente. Ok, su gabinete también, ¿verdad? Donde viven, en la parte que puede ser importante. Sí. Entonces Juan el Bautista era el mayor entre los hombres y venía del desierto. Así es. Y comía langosta y miel. Oiga, silvestre, no langosta de la que se ve en los restaurantes. Y no buscó la abundancia del mundo. Exactamente, realmente. No buscó exactamente la abundancia del mundo y esto, y aún hablando aquí ministerialmente, en donde nosotros no, ¿verdad? Estamos, sí sabemos que hay personas con diferentes ministerios y que Dios le da lugares para que puedan ejercer y estar. Pero algo que tomar bien en cuenta, y es que Dios es quien pone en los lugares. Y hay cosas que le corresponden a uno
y cosas que le corresponden a otro, ¿verdad? Amén. O sea, que no se puede realmente ser todólogo. Recuerdo en una ocasión muy buena en Segunda de Crónicas, o Segundo Crónicas 26, el cual habla de Reusías. Reusías, siendo rey, comenzando a la edad de 16 años, a gobernar, hizo bastantes cosas por el pueblo de Israel, pero al final de su camino, cuando iba, ¿verdad?, cuando se engrandeció, cuando las cosas comenzaron a ser mejor, cuando quizás fue más opulente, a tener más riquezas, a tener más grado, a tener mucho puesto, pues dice la Biblia que ahí su corazón se desvió. Uh-huh. Entonces se engrandeció, ¿verdad? Creyó que realmente lo que se le había dado del cielo realmente había sido él que lo había hecho. Realmente debemos tener cuidado, pueblo de Dios, porque realmente en todos los tiempos sucede esto. Miren la contienda que tenían los discípulos de Juan, ¿verdad?, con los discípulos de Jesús. Y le dicen, pero a Juan, pero aquel que usted dijo que, ¿verdad?, que había elogiado, ellos como que se encontraban, usted lo está elogiando y ahora él viene a bautizar también, porque sabemos, mis hermanos, como viene a acabar contigo ahora. Exactamente, viene a quitarte el puesto, realmente viene a quitarte el brillo que tú tienes, ¿verdad? El brillo que tú tienes te lo viene a quitar ese. Entonces, Juan, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Porque está bautizando también. Él está bautizando también. Entonces eso resulta, tú le estás diciendo muchas cosas y eres tú quien lo bautiza, vamos a decir, ¿verdad? Así uno diciendo. Y entonces él comienza a bautizar también. Jesucristo dijo en una ocasión, el que no es conmigo contra mí es, ¿verdad? Que si el que no recoge desparrama. Dijo la Biblia, dice la Biblia. Entonces Juan le dice, no, acuérdense de algo, recuerden que yo le dije a ustedes, oiga, Juan ya le había dicho a sus discípulos y a los discípulos de él se le había olvidado. Yo le dije, porque ustedes saben, mis hermanos, que había mucha profecía hubo profecía de Juan el Bautista, pero también hubo profecía de Jesús, ¿verdad? Claro. Y realmente se sabía que había de venir el Cristo, porque el pueblo de Israel lo esperaba. El pueblo de Israel lo esperaba, pero Juan le dijo, yo realmente se lo dije a ustedes que yo no era el Cristo. En una ocasión le dijo, yo no soy ni siquiera digno de atar o desatar realmente lo que es la sandalia de sus pies. Entonces, yo se lo dije a ustedes desde el principio que venía uno más grande que yo no era digno de él. Entonces, recuerden eso. Y le dice otra expresión, es necesario que él crezca, ¿verdad?, y yo mengue. O sea, el ministerio que yo vine a preparar el camino que se utilizaba antes, en tiempo antiguo se utilizaba, que cuando los reyes iban a algún lugar, pues se le mandaba un mensajero, se mandaba adelante a ver si el camino era rocoso, a veces estaba, y se mandaban delante, ¿verdad?, quizás para ver el peligro. Sí. Entonces, Jehová Dios de los ejércitos, nuestro amado Padre, usa esto. Envía primero a Juan a prepararle, yo soy la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, porque sabemos que el pueblo de Israel estaba desviado, enderezar su senda, creía que se iba a mandar un rey que iba a pelear contra el yugo romano, un caballero con capa y espada, y sin embargo viene Jesús, el amado de nuestras almas, en un pollino hijo de asna. Mi hermano Agustín. Qué contraste. Oh, pero Dios mío, con todo el poder, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, decíamos en el programa pasado, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juan el Bautista decía, bueno, yo voy a declinar ya, porque ya Juan estaba terminando lo que realmente había empezado, y algún día entonces para que Jesús realmente continuara el ministerio que correspondía a él, ¿verdad?
morir en la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Cada día, amados hermanos, debemos ir delante de la presencia del Señor y decirle a nuestro amado Salvador: Señor, ayúdame a menguar para que crezca. Una frase que escuché en muchas ocasiones, mis hermanos: los árboles que tienen mucho fruto, mi hermano Agustín, son los que se inclinan más a la tierra. Así es. Eso es así. Entonces, cuando realmente digamos y entendamos que lo hayamos hecho todo, que realmente lo tenemos todo en nuestra mano, ¿qué dijo el Señor Jesús? Siervos inútiles somos. Todo lo que haya dentro de nuestros corazones, pedirle a Dios no ser como el rey Nabucodonosor, que dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, para gloria de mi imperio, ¿verdad? Entonces, si Dios nos puso en X lugar, en un lugar determinado, que somos, que ha puesto en eminencia delante de los hombres, amén, gloria a Dios, que nuestro corazón no se jacte tomando orgullo, y que nos llenemos de la concupiscencia que nos habla de la carne, mi hermano Agustín, que no nos llenemos de esto, que en el puesto que estemos se pueda decir: Jesús, ayúdame, y siempre orando: ayúdame, Señor, quita lo que no sea de tu agrado de mí, y no me dejes tomar orgullo dentro de mi alma y dentro de mi corazón. Acordémonos de un rey que salió en uno de los Herodes, que el pueblo decía: voz de Dios y no de hombre. Recordamos, mi hermano Agustín. Así es. Voz de Dios y voz de hombre. Y al instante vino un ángel del Señor y expiró comido de gusanos. Que nosotros no expiremos comido de gusanos, sino que podamos ir delante de la presencia del Señor y saber que estos menesteres son de Jesús. Todos estos menesteres son de Jesús, que nada hay de nosotros. Lamentablemente, mis amados. Amén. Dice así, mi amada hermana, me llama mucho la atención este verso, el verso 27 del capítulo 3 de San Juan, que dice: respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Corroborando lo que usted acaba de decir. O sea, todo lo que nosotros tenemos es porque a Dios le plugo darlo a nosotros. No es porque merecemos nada, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra sabiduría, no es ni siquiera por la diligencia, que hay que ser diligente, pero no es ni siquiera por eso, sino porque a Dios le plugo hacerlo contigo, conmigo, con aquel. Significa esto que no podemos sentirnos grandes, mis amados. No podemos sentirnos grandes, porque el más grande dentro de los hombres, según Jesucristo, y yo le creo a Cristo, sin dudar nada, a Dios sea la gloria. Él dijo que era Juan, el más grande, pero ese gran hombre de Dios, que fue escogido desde antes, porque ya lo vimos que en el Antiguo Testamento Juan estaba anunciado para abrir el camino del Señor. La humildad de Juan. Yo ni siquiera soy capaz de desatarle su sandalia. ¿Y sabe qué? A veces con la arrogancia que nosotros predicamos a Dios. ¿Cómo? Predicamos de Cristo, predicamos del Espíritu Santo, con una arrogancia. Ay, santo. Como que creemos que nosotros somos poseedores de algo que no nos pertenece a nosotros. Y muchas veces predicamos con arrogancia y se nos sale la grosura que hay dentro de nosotros, porque no estamos predicando a Cristo. Porque a Cristo, mire como dice usted, viene un pollino, es un burrito insignificante que ni de él era prestado. El Dios de la gloria, por quien todo se hizo, o sea, todo se hizo por él y para él. Oiga, todo se hizo, dice la palabra, por él y para él. O sea, que todo lo que hay es de él. Y él viene en ese burriquito para enseñar a nosotros cómo debemos de ser nosotros. Humilde, sencillo, manso. Pero en el mismo capítulo 3 de Juan hay una historia que yo voy a leer un poquito, y es la historia de Jesús y Nicodemo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí vemos la arrogancia del ser humano. Nicodemo era uno de los hombres más entendidos en la palabra. Era un maestro. Y viene, ¿cómo viene Jesús? Viene de noche, hipócritamente, escondido. O sea, ese hombre, hay algo grande en él. Yo no sé lo que hay en él, pero lo que hay en él viene de Dios. Lo dice ahí. Pero yo tengo miedo que me burlen. Yo tengo miedo, ¿sabe qué? Que me apedreen. Yo tengo miedo que me saquen del círculo al que yo pertenezco. Déjame ir calladito de noche a preguntarle a Jesús. Y mira con qué bazooka le responde Cristo. Estoy hablando, Jesús está hablando con un conocedor de la ley. Y él le pregunta eso. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Jesús no viene a poner parche en el hombre. No. Jesús viene para que seamos hechos nuevos, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre. Entonces cuando viene el viejo hombre que nos quiere amedrentar, si estamos llenos de Cristo, no va a prosperar ese viejo hombre, porque ya hemos nacido de nuevo. Ya este cuerpo, esta vida pertenece a Cristo. Por eso, mis amados, es necesario que menguemos cada día, que vaciemos el yo que hay dentro de nosotros y entender que si nosotros algo somos, es porque Cristo nos ha hecho suyo a través de su sacrificio en la cruz, a través de su muerte en la cruz. Nosotros no somos merecedores de nada. Sin embargo, por amor de Dios, por amor y misericordia, Él nos ha hecho hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Y hay que tener claro, mis amados, no es a través de Mahoma, no es a través de Pablo, no es a través de Mateo, ni de Marcos, ni de Santiago, no es a través de la Virgen, como muchos creen, es a través de Cristo. Vaciar el yo que tanto resuena en nosotros. Yo y yo. Pero ese yo es contrario a Cristo. Eso fue lo que Juan Bautista nos quiso enseñar. Oye, yo vine a preparar el camino. Usted ha visto, mi hermana Josefina, una pequeña ilustración que me llega a la mente. Usted ha visto por casualidad cuando van a abrir una nueva carretera, que vienen los aparatos pesados, rompen loma, aplanan, arreglan esto, arreglan aquello. Y después que está abierto todo, que vienen equipos especializados para dar continuidad al trabajo. Es decir, Juan Bautista vino para darle entrada a Cristo, o no para darle entrada, más bien para anunciar el advenimiento del Hijo de Cristo como hombre a la tierra, pero también como Dios, mis amados. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, mis amados, y conocer nuestros roles en la vida cristiana y entender que lleno de otras cosas en nuestra vida no podemos llenarnos de Cristo. Es necesario vaciarnos de ese yo que nos hace creer grande, autosuficiente, suficiente. Entonces, entender que nada somos, entender que nada merecemos y entender que incluso cualquier virtud que tengamos nos es dada de Cristo, porque por eso respondió, Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Y de qué te jacta? Si fue que lo recibiste, si fue un regalo, hermana Josefina. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo bueno, de lo buen nombre da
Todo lo perfecto procede del Padre de las luces. Amén. Y cuando las cosas, mi hermano Agustín, no son de nosotros, pueden dejarnos desnudos. Amén. Porque realmente si tú tomas algo prestado, tienes que devolverlo. Sí. ¿Verdad que sí? O por lo menos reconocer que no es tuyo. Ajá, exactamente. Algún día la persona que tú se lo tomaste prestado, ella te lo va a quitar o tú se lo vas a devolver. No, o la persona te dice quédatelo, pero es la dueña o el dueño. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, mis hermanos? Que realmente todo procede de Dios y realmente debemos ir delante del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, y decirle: Señor Dios Todopoderoso, ayúdame. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, ¿verdad? Óigame, cuando Dios me mira de lejos, ¿verdad? Hay problema. Oh, pero en mi arrogancia, en mi soberbia, y aún así, mi hermano Agustín, Dios sigue buscando al hombre. En su infinita misericordia le dice a la humanidad que Jesús vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nos dice a nosotros los que estamos aquí adentro que debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado y llamarle en tanto también que está cercano, y dejarnos de tantas cosas en nuestras vidas que realmente no conlleva que nosotros vayamos al cielo, ¿verdad? Amén. Y qué bueno, cuando usted mencionaba a Abraham, Moisés, Jacob, no estaba buscando en el pensamiento y decía, pero yo no vi en estos personajes esa arrogancia. Yo no. Obediencia. Exactamente, sí, le estaba buscando porque realmente los seres humanos fallamos entre una y otra, ¿verdad que sí? Y tener cuidado, mis hermanos, que lo que nosotros no profesemos sea lo que Dios verdaderamente haya puesto en el corazón, no con apariencia de piedad, no aparentando que Jesucristo está en mí, porque Juan el Bautista vino a lo que vino, mi hermano Agustín, preparó el camino del Señor, luego terminó lo que Dios le dijo que terminara. No se preocupe en lo que Dios haya puesto a hacer el otro. Preocúpese en lo que Dios le haya puesto a hacer a usted. Todo lo que usted haga sea para la gloria y la honra de Dios. Vamos a decir, limpiar la congregación. Pero dice la Biblia que el más pequeño aquí, mayor. Pero qué contraste, mi hermano Agustín. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan Bautista. Que Juan el Bautista. Entonces todo el mundo quiere ser grande. Entonces, si el cielo me dice que el más pequeño, ¿verdad?, es realmente es el mayor en el cielo, nosotros nos jactamos de que todo el mundo quiere, que Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. ¿Te has oído esa expresión? Que Dios te mandaba a estar en el principio, no al final. Pero a veces cuando estamos al final, estamos al principio. Acuérdese de David. O en el principio estamos. Recuerde David. David era el que llevaba. Nadie quiere cuidar las ovejas. Nadie quiere limpiar el patio donde las ovejas, ¿verdad?, hacen todas sus necesidades. A mí me sucedió algo, hermana Josefina. Yo andaba con unos hermanos para un campo de Altamira hace poco y nos metimos a buscar unos aguacates, unos limones, y perdónate que le interrumpa. Amén. Y, oiga, cuando yo salgo lleno de cadillo, ese hermano se bajó a quitarme los cadillos. Y yo le iba a decir, no lo haga, espera, yo lo hago. Pero lo dejé, porque eso me dio una enseñanza. Él no lo estaba haciendo porque reconociéndome grandeza a mí, sino hermandad, humildad, fraternidad, compañerismo. Eso fue lo que yo vi. O sea, no un asunto de que yo sea más grande que tú. No, es que cuando Cristo nace en nosotros no nos vamos a sentir grandes. Frente al más pequeño, no nos sentimos grandes. Ahí es que está, mi hermano Agustín. Entonces realmente ya el tiempo se nos ha ido, porque el tema es bastante maravilloso. David estaba detrás y Dios lo puso como rey. Entonces dejemos que Dios haga con nosotros, pero siempre teniendo en cuenta que todas las cosas son de Él. Amén. Finalmente le dejo esto para que se quede en nuestros corazones, y es el yo. Es nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestras obras. Eso debe morir para que nazca algo nuevo. Cristo en nosotros, según Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que podemos llamarle mi Señor, mi Salvador, tener conocimiento amplio de Él y en fin, pero si no morimos al yo ilustrado en Nicodemo, no podemos modelar a Cristo en nuestras vidas.